Hoy hablaremos de las dos obras del Espíritu Santo en el creyente. La primera obra es el nuevo nacimiento. Muchos creyentes piensan que cuando reciben a Jesús, reciben toda la experiencia que tendrán en su vida con el Espíritu Santo que tendrán en su vida. Nada más lejos de la verdad. Al momento de recibir a Jesús recibimos al Espíritu Santo, que viene a ser las arras de nuestra herencia, es decir, la garantía que tenemos la vida eterna. Efesios 1:13 al 14, Reina Valera 1960. 13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 14 Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Efesios 1:14, Biblia Latinoamericana 1995. 14 Que es el anticipo de nuestra herencia. Por él va liberando al pueblo que hizo suyo, para que al fin sea alabada su gloria. Efesios 1:14, pdt. 14 El Espíritu es como un adelanto o una garantía de que recibiremos lo que Dios prometió. La promesa de Dios llegará cuando se complete nuestra liberación, y así podremos alabar a Dios por su grandeza. Efesios 1:14, Biblia en lenguaje sencillo. 14 Lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa cuando haya liberado totalmente a los que formamos su pueblo. Por eso, alabamos la grandeza de Dios. Estas arras son un adelanto, anticipo y prueba que nos garantiza que recibiremos la herencia que nos ha prometido. Tener el Espíritu Santo es lo que nos hace hijos de Dios. Juan 4:13-14, Reina Valera 1960. 13 Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. 14 Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14, Kestillen. 14 En cambio, nunca más tendrá sed aquel que beba del agua que yo ofrezco, porque el agua que yo le daré se convertirá en su interior en una fuente inagotable de vida eterna. Juan 4:14, Dios habla hoy. 14 Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed. Porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará dándole vida eterna. La primera obra del Espíritu Santo en el creyente es el nuevo nacimiento, en el cual el Espíritu Santo viene a vivir en el interior del creyente. Juan 14:15 al 17, Reina Valera 1960. 15 Si me amáis, guardad mis mandamientos. 16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. 17 El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Jesús les dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo moraba con ellos pero que muy pronto iba a estar dentro de ellos. Ezequiel 36:26-27, Reina Valera 1960. 26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 27 Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esta es la promesa que Dios había hecho a través del profeta Ezequiel, que el Espíritu Santo iba a vivir en los creyentes. El hombre estaba muerto espiritualmente debido al pecado, su corazón estaba muerto y era como una piedra, pero Dios prometió un cambio, el corazón del hombre iba a ser renacido. Esto fue lo que Jesús le explicó a Nicodemo en Juan 3. Juan 3:1 al 8, Reina Valera 1960. 1 Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. 2 Este vino a Jesús de noche, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. 3 Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 4 Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? 5 Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6 Lo que es nacido de la carne, carne es,
y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. 8. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Evidentemente Nicodemo no entendió lo que le estaba diciendo Jesús. Pensaba que Jesús estaba hablando de un nacimiento físico, pero Jesús le empieza a explicar que estaba hablando del renacimiento del espíritu humano. Jesús le siguió explicando más del plan de salvación. Juan 3 del 9 al 15, Reina Valera 1960. 9 Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? 10 Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel, y no sabes esto? 11 De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. 12 Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? 13 Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. 14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 15 Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí encontramos el plan de salvación. Primero le dice que él es el enviado, el Hijo de Dios, que descendió del cielo para traer salvación a los hombres. Luego le dice que él tenía que tomar la naturaleza pecaminosa y satánica del hombre a fin de poder ser nuestro sustituto y morir por nosotros en la cruz. Él toma la figura de la serpiente de bronce que Moisés hizo en el desierto para salvar al pueblo de Israel de la picadura de las serpientes. Números 21 del 4 al 9, Nueva Versión Internacional. 4 Los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Idem. En el camino se impacientaron. 5 Y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés, ¿para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. 6 Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas, para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. 7 El pueblo se acercó entonces a Moisés, y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo. 8 Y el Señor le dijo, hazte una serpiente, y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. 9 Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos, miraban a la serpiente de bronce y vivían. La serpiente de bronce colgada de un asta tiene varias simbologías. La serpiente es un tipo de Satanás, el asta en que fue colgada significa la maldición y el bronce nos habla de la naturaleza humana. Gálatas 3:13, Kestillen. 13 Pero Cristo nos ha liberado de la maldición de la ley Mesaque, cargando sobre sí mismo, al morir en la cruz, la maldición que a nosotros nos correspondía, porque dicen las Escrituras, maldito el que muere colgado en un madero. Gálatas 3:13, Biblia de Jerusalén. 13 Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros, pues dice la Escritura, maldito todo el que está colgado de un madero. Jesús en la cruz tomó nuestra naturaleza de pecado, que era la naturaleza del diablo y se hizo maldición por nosotros para poder darnos vida. 2 Corintios 5, 21, Biblia Latinoamericana 1995. 21 Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, para que así nosotros participáramos en el de la justicia y perfección de Dios. 2 Corintios 5, 21, Biblia en lenguaje sencillo. 21 Cristo nunca pecó. Pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo. 2 Corintios 5, 21, Kestillen. 21 Porque Dios tomó a Cristo, que de sí mismo no conocía el pecado, y le hizo cargar con el nuestro como si fuera suyo, de esta forma, a nosotros, libres ya de toda culpa, Dios nos declara justos. 2 Corintios 5, 21, Septuaginta. 21 Al que no conocía pecado, por nosotros pecado hizo, para que nosotros nos hiciésemos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5, 21, Dios habla hoy. 21 Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado,
para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Jesús, que nunca conoció ni cometió pecado, Dios hizo que por nosotros tome, cargue y se haga pecado, para de esa manera nos declare inocentes y justos, para poder participar de su justicia y perfección. Eso ocurrió cuando Jesús fue levantado en la cruz como la serpiente de bronce en el asta. Él tomó nuestra naturaleza en sí mismo y se hizo pecador para poder declararnos justos delante de Dios. Volvamos a Ezequiel 36. Ezequiel 36, 26-27, Nueva Biblia de los Hispanos. 26. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. 27. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos, y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. En el nuevo nacimiento, al recibir nuestra justificación, Dios coloca su espíritu en nosotros y recibimos un nuevo espíritu. Eso fue lo que sucedió con los apóstoles. Juan 20 del 19 al 22, Kestillen. 19. Aquel mismo día primero de la semana, al caer la noche, se reunieron los discípulos. Tenían las puertas cerradas por temor a los dirigentes judíos, pero de pronto se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. 20. Después les mostró las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Él siguió diciéndoles. 21. Del mismo modo que el Padre me envió, también yo os envío a vosotros. 22. Enseguida sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En ese momento los discípulos nacieron de nuevo. Cuando Jesús sopló sobre ellos y les dijo recibid el Espíritu Santo, ellos recibieron el Espíritu Santo. En ese momento ellos nacieron de nuevo. La segunda obra es el bautismo con el Espíritu. Como vimos en el capítulo anterior, los discípulos nacieron de nuevo, pero a pesar de eso, a ellos les faltaba algo. Lucas 24:49, pdt. 49. Ahora les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Pero quédense en Jerusalén hasta que hayan recibido ese poder del cielo. Lucas 24:49, Reina Valera 1960. 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24:49, RV 2000. 49. Y aquí, yo enviaré al prometido de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Ellos iban a recibir la promesa del Padre. Veamos que la Reina Valera 2000 dice que iban a recibir al prometido, alguien que los iba a llenar con el poder de lo alto. En Hechos 1:4-5 explica más qué es la promesa del Padre. Hechos 1:4-5, Reina Valera 1960. 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí Jesús les explica a los discípulos que la promesa del Padre es el bautismo con el Espíritu Santo. Ellos ya habían recibido la primera obra, la salvación, cuando Jesús había soplado en ellos, ya tenían el Espíritu Santo dentro, ahora iba a venir sobre ellos para vestirlos del poder de Dios. Juan 7 del 37 al 39, Reina Valera 1960. 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En la primera obra el Espíritu Santo era como una fuente o manantial de la que brotaba vida eterna. Esta obra ocurre cuando nacemos de nuevo y el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. En la segunda obra el Espíritu Santo hace que de nuestro interior corran ríos de agua viva, es decir, ya está dentro. Esta obra iba a ocurrir después que Jesucristo fuese glorificado, es decir, muerto resucitado, ascendido al cielo y sentado a la diestra de Dios. Pedro lo explicó de esta manera. Hechos 2:33, Reina Valera 1960. 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios,
y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 2:33, pdt. 33 Jesús fue llevado al cielo y ahora está a la derecha de Dios. El Padre, según su promesa, le dio el Espíritu Santo. Jesús lo ha derramado sobre nosotros, eso es lo que ustedes ven y oyen ahora. Jesús ya fue llevado al cielo y sentado a la diestra de Dios, por eso el Padre le dio el Espíritu Santo según su promesa y Él lo derramó sobre los creyentes. Volvamos a Juan 7:38. Juan 7:38, Biblia en lenguaje sencillo. 38 ríos de agua viva brotarán del corazón de los que creen en mí. Así lo dice la Biblia. Juan 7:38, Nueva Biblia de los Hispanos. 38 El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Juan 7:38, Septuaginta. 38 El que cree en mí, según dijo la Escritura, ríos de su vientre fluirán de agua viva. Juan 7:38, Septuaginta. 38 Las Escrituras dicen que del interior del que cree en mí saldrán ríos de agua viva. Vemos que del corazón, interior, vientre, de lo más profundo del ser de los creyentes iban a correr, brotar, salir y fluir ríos de agua viva. Volvamos a Lucas 24:49 ¿Para qué son esos ríos de agua viva que iban a correr de los creyentes? Lucas 24:49, Reina Valera 1960. 49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24:49, Nueva Versión Internacional. 49 Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Lucas 24:49, Siou. 49 Y yo envío al prometido de mi Padre sobre vosotros. Mas vosotros permaneced aquí en la ciudad, hasta que seáis vestidos de la virtud de lo alto. Estamos viendo que la promesa del Padre es el bautismo con el Espíritu Santo. En este pasaje nos dice que ellos iban a ser investidos, vestidos y revestidos del poder y la virtud que vendría de lo alto. Veamos primero la palabra que define poder y virtud. Dunamis, fuerza, poder milagroso. Por lo general un milagro en sí mismo, eficacia, fuerza, impetuoso, maravilla, milagro, capacidad, dar, poder, poderosamente, potencia, potestad. Esta palabra dunames nos habla de tener capacidad para poder para hacer milagros. Veamos la palabra para investidos, vestidos y revestidos. Enduo, en el sentido de hundir en un vestido, investir con ropa, poner, revestir, vestir, investir. Me parece que cuando habla de hundirse en un vestido, es como ponerse un vestido más grande que uno, de manera que se es cubierto completamente. Luego vemos que este poder nos habla de una obra exterior, que nos cubre. Antiguamente se decía que ciertos ministros tenían mantos que los cubrían, hablando de la unción específica que tenían para realizar el ministerio que Dios les había encomendado, recordando el manto de Elías que cayó sobre Eliseo para ser su sucesor en el ministerio. Eso es lo que ocurre cuando recibimos el bautismo con el Espíritu Santo, el poder milagroso de Dios nos cubre como un manto que nos rodea completamente. Los 4 evangelios relatan cómo Jesús recibió el bautismo con el Espíritu. Mateo 3 del 13 al 17, Reina Valera 1960. 13 Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. 14 Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. 15 Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. 17 Y hubo una voz de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este relato lo encontramos en Marcos 1 del 9 al 11, Lucas 3 21-22 y Juan 1 32-33. En Lucas 4 podemos ver cómo Jesús recibió este poder dunames luego que fue bautizado por Juan en el Jordán. Lucas 4:14,
Reina Valera 1960. 14 Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Aquí la palabra poder es dunames, veamos en qué consistía este dunames. Lucas 4 del 16 al 21, Reina Valera 1960. 16 Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. 17 Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. 18 Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. 19 A predicar el año agradable del Señor. 20 Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 21 Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En el verso 18 vemos que el Espíritu Santo estaba sobre él para ungirlo para que realice el ministerio que Dios le había encomendado. Otra cosa que vemos es que Jesús no hizo ningún milagro hasta ser bautizado con el Espíritu Santo. Jesús fue vestido con el manto de poder luego de recibir el Espíritu Santo, nosotros también seremos vestidos con ese manto de poder luego de recibir el Espíritu Santo. Ese es el mismo poder que viene sobre nosotros cuando recibimos el bautismo con el Espíritu Santo. Hechos 1:8, Reina Valera 1960. 8 Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8, Kestillen. 8 Sin embargo, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis la fuerza necesaria para ser mis testigos en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Hechos 1:8, Ediciones Universidad de Navarra. 8 Sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Cuando recibimos el Espíritu Santo recibimos el poder milagroso de Dios sobre nosotros, el dunames, para ser testigos. Notemos que no dice dentro sino sobre, no es algo interior sino algo exterior. En Hechos 2 podemos ver cómo los discípulos recibieron el bautismo con el Espíritu. Hechos 2 del 1 al 4, Reina Valera 1960. 1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 3 Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Mientras ellos oraban en el aposento alto el Espíritu Santo se asentó sobre ellos, y todos fueron llenos, o bautizados, con el Espíritu Santo. Como dijo Pedro más adelante, eso fue lo que profetizó el profeta Joel. Hechos 2 del 14 al 18, Reina Valera 1960. 14 Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. 15 Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. 16 Más esto es lo dicho por el profeta Joel. 17 Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. 18 Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Esta profecía se encuentra en Joel 2 del 28 al 32. 28 Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. 29 Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. 30 Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. 31 El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre,
antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. 32 Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Joel estaba profetizando que habría un gran mover de Dios en los últimos tiempos, que el Espíritu Santo y como consecuencia de eso habría un gran mover de salvación. Eso es lo que estaba ocurriendo, el poder de Dios para testificar estaba siendo derramado y ese día se convirtieron 3.000 personas. Esta es la segunda obra, el bautismo con el Espíritu Santo, el cual seguiremos viendo en la próxima lección. Si has sido bendecido con esta lección sígueme, y no olvides compartir este video con otros en tus redes sociales.